Buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos de antemano su participación en la ponencia Donación de Plasma y les recordamos que donar plasma no causa daños perjudiciales para el donante. Esta ponencia estará dirigida por el doctor Danilo Palomino Mendoza, médico residente en la especialidad de hematología y hemoterapia del Hospital Universitario de Salamanca, en España. Doctor, agradecemos mucho su disponibilidad y la iniciativa que nos brindó para ser partícipes de este grandioso proyecto y contribuir así con nuestra sociedad. A todos los participantes les recordamos que pueden realizar sus preguntas por el chat en vivo de YouTube por nuestro canal al finalizar la ponencia. Sin más, le doy paso al doctor Danilo Palomino. Gracias, chicos. Antes quiero hacerles llegar una felicitación por el Día del Estudiante de Medicina, creo que está allá en Perú, hoy 27 de agosto. Un gran saludo y un gran abrazo a todos los estudiantes de medicina que dentro de poco serán grandes compañeros de trabajo. Y buenas tardes al público que está conectado a esta pequeña ponencia, que es muy importante. Donar plasma y ayudar a salvar una vida. Como ya comentaban, yo soy médico en formación del tercer año de la especialidad de hematología y hemoterapia en Salamanca, y vamos a un poco conversar sobre las bondades y los beneficios que podría tener o que podríamos proveer al donar plasma y este se ha infundido a la persona que esté ahora mismo con la enfermedad por COVID-19. Bueno, vamos a plantear tres objetivos en esta sesión. Vamos a situarnos actualmente en el contexto de la pandemia a nivel mundial y local en Cusco, que es una de las semanas más críticas que se está viviendo por esta pandemia. Vamos a hablar un poquito sobre la enfermedad por COVID-19, unas pinceladas, unos simples conceptos generales para entender de qué se trata. Y posteriormente el punto más importante, el objetivo más importante va a ser la sensibilización sobre la donación de plasma convaleciente. Vamos a seguir este orden en la presente sesión. Vamos a hacer una breve descripción de la situación epidemiológica mundial y local. Vamos a hablar un poco del agente causal, la situación de los contagios y la enfermedad en nuestro país, las alternativas terapéuticas que existen, solamente vamos a mencionarlos. Y finalmente vamos a hablar de la parte más importante de la sesión, que es el plasma convaleciente y la donación de plasma. Pues empezamos. Todos sabemos actualmente por medio de redes sociales, por la televisión y por cualquier otro medio, sea radial, escrito o televisivo, que estamos en un problema de salud mundial, ¿vale? Que esto se inició en diciembre en Wuhan, en China, todos lo sabemos. En diciembre de 2019 se reportó el primer diagnóstico, no sabemos exactamente la fecha, pero sí sabemos casi con exactitud el lugar, fue en Wuhan, China. Ya en marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud la declara como pandemia. En Perú se ha diagnosticado el primer caso en marzo de este año. Como les decía, yo soy médico en formación en el Hospital Universitario de Salamanca en Castilla y León. España ha sido uno de los países más golpeados por esta pandemia y la peor época en la que los hospitales colapsaron por la cantidad de pacientes y que no teníamos los recursos suficientes para atenderlos fue entre marzo y abril. Es así que diversas entidades como la Comisión Europea, el Instituto Nacional de Salud del Reino Unido, el Instituto de Salud de los Estados Unidos, incluso la OMS han dado las recomendaciones para abrir un programa de uso de plasma de donante convaleciente, de lo cual vamos a hablar hoy. Pero antes, lo que les decía, vamos a centrarnos en el contexto. Estos son datos sacados hasta el día de ayer. En el mundo existe aproximadamente 24 millones de casos diagnosticados por enfermedad de COVID-19, ¿vale? Hay 800.000 muertes, pronto creo que vamos a llegar al millón de muertes por enfermedad por COVID-19, y el Perú pues no es ajeno a esta realidad. Somos el sexto país actualmente a nivel mundial en número de casos diagnosticados. La cantidad de fallecidos que tenemos por esta enfermedad son de 28.000, y según lo que he estado leyendo en estas últimas horas, que prácticamente estamos pasando a ser el país con la mayor mortalidad por la enfermedad por COVID-19. O sea, si nos estaba yendo mal, nos está yendo peor. Y esto no tiene fecha de vencimiento, fecha de caducidad. O sea, no tenemos una luz al final del túnel. Esto todavía tiene para rato. Ya ha habido en el pasado otras emergencias sanitarias.
desde inicios del siglo, desde 1919, cuando se dio la pandemia por la famosa gripe española. En realidad no fue española, fue una gripe que afectó más a población norteamericana, pero por el momento político-social que se vivía en España se denominó como gripe española. Posteriormente, en el siglo pasado, se ha tenido otras dos emergencias sanitarias. La producida por el SARS en China en el 2002. Este sería el SARS-CoV, el tipo 1, bueno, que había surgido también en China. Y posteriormente, en el 2012, el MERS, ¿vale?, en el Medio Oriente. Son los dos antecedentes de emergencias sanitarias virales más importantes en las últimas décadas del siglo pasado. Y actualmente tenemos pues este problema. El agente causal, simplemente voy a hablar de algunos detalles de esto, que no es la finalidad de hablar de epidemiología, ni fisiopatología, ni virología, ni nada. El agente causal pues es el SARS-CoV-2, es el agente causal de la enfermedad COVID-19. Es un virus del orden nidovirales. En este orden hay en esta subfamilia hay 4 géneros: alfa, gamma, beta, delta. El coronavirus es un beta coronavirus, es un virus ARN. Tiene un ARN que se considera uno de los ARNs más largos dentro de los virus. Este ARN codifica algunas estructuras importantes como la proteína Spike y la proteína M, que son las que se ven aquí en la membrana, que son importantes para la gran capacidad de contagiosidad que tiene este virus. Luego está el ARN aquí, que está envuelto como en un rosario. Es una molécula de ARN que codifica estas 4 proteínas. Simplemente para saber algunos detalles del virus, no vamos a ahondar en este tema. La transmisión, todos sabemos cómo se transmite el virus. Las recomendaciones de la OMS y la OPS están claras. Básicamente por contacto de persona a persona. Una persona infectada que esté muy cerca de una persona sana la puede contagiar. Y también nos podemos contagiar por entrar en contacto con objetos o superficies contaminadas con el virus. Cuando entramos en contacto con el virus, lo que el virus hace es adherirse a un receptor bastante conocido ya por todo el mundo y hablado bastante también en conferencias, el receptor de la angiotensina 2. El virus se fija allí, se mete a la célula, se replica dentro de la célula y vuelve a salir para seguir infectando, ¿vale? Es decir, es un virus con bastante contagiosidad que se mete al cuerpo por vía respiratoria básicamente y por mucosas, sea mucosa oral, mucosa nasal, mucosa ocular. Básicamente se fija a la célula, se mete en la célula, se replica y vuelve a salir para seguir infectando a las demás personas. Los síntomas que producen ya también son bastante conocidos. Produce fiebre, es un síntoma bastante frecuente e importante. Síntomas respiratorios altos básicamente, fatiga, dolor osteomuscular y algunos otros síntomas menos frecuentes, de los cuales hay que resaltar, por ejemplo, la anosmia, que es un síntoma bastante común y que se podría decir que es un signo patognomónico en el contexto epidemiológico. Es un síntoma que nos orientaría muy fuertemente a que alguien pudiera estar teniendo la enfermedad, ¿vale? En cuanto a la severidad de la infección, un 80% de los casos tienen enfermedad muy leve. Luego un 14% severo y un 5% críticos. Según los primeros reportes que teníamos de China, que es de donde ha surgido la primera información, la mortalidad era del 2,5%, pero en Perú estamos con una mortalidad cercana al 4%. Es una mortalidad importante. Las fases de la enfermedad también son bastante conocidas. Hay 3 fases de la enfermedad. Una fase de infección, donde hay una gran replicación viral. El virus se mete a la célula y se multiplica, se replica, es el término correcto, dentro de la célula y vuelve a salir. Luego está la fase pulmonar, que es una fase donde el paciente o la persona va a tener síntomas respiratorios bajos, va a necesitar oxígeno porque va a tener sensación de ahogo. Es cuando generalmente llama y consulta y va a la urgencia de un hospital. Luego está la fase de hiperinflamación. Como la respuesta viral ha pasado, luego no se controla la enfermedad porque no hay tratamiento eficaz hasta el momento, se da la fase de hiperinflamación. Es una respuesta hiperinflamatoria en el cuerpo. Y como resultado de esta respuesta hiperinflamatoria surgen las 2 complicaciones más importantes a nivel pulmonar, básicamente, que se dan en el pulmón un cuadro, podríamos decirlo, de síndrome de estrés respiratorio, por así decirlo, por esta respuesta hiperinflamatoria, y además se activa la coagulación y se da la producción de trombos pequeños en los vasos del pulmón. La gente se muere básicamente por esas 2 cosas, porque el pulmón se infiltra de exudado,
las sustancias de dentro de los vasos sanguíneos y del espacio intercelular, sale hacia el alvéolo pulmonar, se llena de secreciones y el oxígeno que llega al pulmón no puede pasar a la sangre. No hay un adecuado intercambio gaseoso. Además de esto, se altera la coagulación, como les decía, se producen los microtrombos. Estos dos cuadros clínicos son los que prácticamente conducen al deterioro y a la muerte de la persona si no se intenta controlar la evolución de la enfermedad. Es decir, ocurre la infección, la inflamación y la trombosis. La gente se muere porque hay una inflamación muy intensa en el pulmón y en otros órganos del cuerpo, obviamente, pero más importante en el pulmón, y hay trombos en el pulmón. La gente se muere por eso. Cuando ocurre la infección o cualquier infección, en el cuerpo existe el sistema inmunológico que nos defiende contra las infecciones. No voy a explicar en detalle esto, simplemente saber que existe una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida es cuando nosotros entramos en contacto con un microorganismo o con una partícula viral, como es en este caso, y se da respuesta a la inmunidad celular y humoral. La que nos importa o en la que nos tenemos que centrar ahora es en la inmunidad tumoral. ¿En qué consiste la inmunidad tumoral? Cuando yo entro en contacto con el virus, en mi cuerpo existen unas células de defensa que son los linfocitos B. Estos linfocitos B, al entrar en contacto con el virus o con alguna parte del virus, empiezan a sufrir cambios y empiezan a producir unas proteínas de defensa que son las inmunoglobulinas. La inmunidad tumoral depende de la producción de inmunoglobulinas por los linfocitos B, que son unas células de defensa importantes en el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me infecto con el virus? Nos situamos en este cuadro. Acá en este cuadro vamos a ver la letra E que dice ahí, la exposición al virus. Cuando yo entro en contacto con el virus, la letra IS que está puesta allí, el inicio de los síntomas. Previo al inicio de los síntomas, yo puedo tener replicación viral en mi cuerpo y posteriormente, durante la primera semana, mucho más. Posteriormente, la replicación viral va descendiendo. Después de la primera semana, hay virus en mi cuerpo, pero prácticamente mi capacidad de contagio va reduciéndose al mínimo. Hablando de la inmunidad tumoral, en el cuerpo se producen dos inmunoglobulinas cuando yo entro en contacto con el virus. Una inmunoglobulina llamada M, de respuesta precoz, de respuesta temprana, de fase aguda diríamos, y una inmunoglobulina G, que es de fase más tardía. Lo que nos importa a nosotros es saber que la inmunoglobulina M de fase temprana se produce a los 6-7 días de haber empezado los síntomas. Y la inmunoglobulina G a las 2 semanas aproximadamente de haber empezado los síntomas. Lo que nos importa acá para hablar de la donación de plasma es la inmunoglobulina G, porque va a ser la inmunoglobulina que va a estar en la sangre de las personas que se han curado de la enfermedad, y esta inmunoglobulina ha ayudado a que el virus sea eliminado del cuerpo. Entonces, cuando yo voy a donar plasma, voy a donar prácticamente inmunoglobulinas, que son las proteínas de defensa que van a intentar acabar con el virus. ¿Vale? Solamente he mostrado este cuadro para entender ese concepto, que lo importante de que entre yo en contacto con el virus es que se genere inmunoglobulina G para que esta inmunoglobulina G me defienda contra el virus y me cure. ¿Vale? Esa es la idea general de la donación de plasma y del efecto que pueda tener el plasma cuando la voy a donar y la voy a poner a una persona con enfermedad por COVID-19. Si uno va a la página del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, ahí va a encontrar bastante información sobre las recomendaciones de tratamiento para la enfermedad por COVID-19. Esto es de acceso gratuito, de acceso libre, puedo leerlo en español también, como les estoy mostrando aquí. Ahí están las novedades sobre las indicaciones de tratamiento, paso a paso. Y ahí verán ustedes en la parte derecha, en la parte media derecha de vuestra pantalla, dependiendo de la perspectiva, donde dice terapia inmunitaria, ahí se va a describir el uso y la indicación del uso de plasma convaleciente para tratar esta enfermedad. Ahí hay mucha información. Se han probado múltiples tratamientos para la enfermedad por COVID-19, desde antivirales tipo hidroxicloro, desde antivirales tipo Caletra, ritonavir, lopinavir, que prácticamente ya no se usa porque se ha demostrado que no tiene ningún efecto, ningún beneficio. Se ha demostrado que el Remdesivir, que es un antiviral que no lo tenemos lamentablemente en muchos lugares de Perú, es de muy difícil acceso, sí tiene cierto efecto contra la fase viral, o sea, en la primera fase de la infección. Luego tenemos otros tratamientos que van dirigidos a las otras fases, sobre todo a la fase de la hiperinflamación. Los corticoides son los únicos fármacos que han demostrado que tienen eficacia clínica en el tratamiento de la enfermedad por COVID-19. Y es una recomendación, es la única recomendación 1A que da el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos para tratar la enfermedad por COVID-19. Luego están otros tratamientos que no vamos a mencionar ahora, que hasta ahora no se ha demostrado que tengan beneficio clínico
con evidencia científica sólida. Acá también describen la famosa ivermectina que estamos usando en Perú. Este grupo de expertos norteamericanos dice que no recomienda el uso de la ivermectina para el tratamiento de la enfermedad por COVID-19 porque no hay evidencia científica, no hay estudios que avalen el uso de este medicamento, pero como no tenemos que usar, pues tiramos de lo que tenemos, de la ivermectina, que teóricamente se podría tener algún beneficio, pero no está demostrado en ningún estudio. Se están haciendo algunos ensayos clínicos, entonces se sabrá dentro de poco o dentro de no muy poco si tiene algún efecto en el tratamiento para esta enfermedad. Ahora ya centrémonos en el uso de plasma convaleciente. Cuando yo quiero donar plasma, lo que hago es conectarme a un equipo. Este equipo se llama un equipo de separador celular. Lo que separa es las células de la sangre y lo único que saca es plasma. Luego voy a explicar cómo se da todo ese proceso. ¿Qué es el plasma? Lo primero que tenemos que conocer es qué es el plasma. Pero antes vayamos a hablar un poco de la sangre. La sangre es un tejido líquido, ¿vale?, que circula por los vasos sanguíneos. La sangre tiene, para explicarlo de manera simple, dos fases. Una fase líquida, que es el plasma, y una fase celular, donde están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que no son células, que son fragmentos de células. Lo que nos interesa aquí es hablar del plasma. Es el líquido de la sangre. Es donde están circulando muchas sustancias. Y de esas sustancias, la más importante para nosotros ahora es la inmunoglobulina G, que les hablaba anteriormente. Es la inmunoglobulina que nos va a defender de la enfermedad, de la infección. Es decir, es la inmunoglobulina que se va a hacer cargo de intentar acabar con el virus en el cuerpo. ¿De qué manera actúa la inmunoglobulina? Esta es una teorización de cómo actuaría la inmunoglobulina. Pues la inmunoglobulina G se va a unir al, digamos en este caso, al virus. Imaginemos que este es el virus. La inmunoglobulina se une al virus y esa inmunoglobulina unida al virus hace que las células como los linfocitos T o otras células intenten fagocitar al virus, la internalicen y lo vayan a destruir. Esa es la idea de usar el plasma convaleciente. El plasma convaleciente se une al virus, lo rodea, eso se llama un fenómeno de opsonización, y gracias a ese fenómeno de opsonización es que unas proteínas de la cascada del complemento, que son otra parte de la inmunidad, del sistema de defensa, pueden destruir al virus, o gracias a esta opsonización es que células como los linfocitos T o otras células de defensa pueden tragarse, por así decirlo, engullir al virus y destruirlo. Esa sería, en términos sencillos, la explicación de cómo el plasma convaleciente a través de la inmunoglobulina G intenta acabar con el virus y protegernos o curarnos de la enfermedad en todo caso. Y no estamos hablando sobre un vacío, estamos hablando sobre evidencia científica que está publicada en las revistas internacionales, en las bases de datos, tanto en PubMed, en todas las bases de datos que puedan ustedes encontrar, en Cochrane, en Lilac, etcétera, en todas las páginas estas que publican información científica de calidad. Pues el plasma convaleciente y la inmunoglobulina hiperinmune se ha usado desde hace muchos años atrás. Es más, antes del descubrimiento de los antibióticos, que fueron las sulfamidas, los primeros antibióticos descubiertos, y luego las penicilinas, con lo único que se intentaba tratar las enfermedades virales, básicamente como la viruela, la polio, etcétera, era con inmunoglobulinas. Sacábamos inmunoglobulinas de pacientes que se habían curado o de animales que infectábamos y producíamos inmunoglobulinas para hacer los medicamentos, pues usábamos la inmunoglobulina para curar ese tipo de enfermedades. Luego, con el correr de los años, se han dejado de usar menos las inmunoglobulinas porque se han descubierto los antibióticos y otros tratamientos que eran un poco más efectivos. Pero aún así, actualmente existen enfermedades como la fiebre hemorrágica de Junín, que es una viriasis que surgió en Argentina, donde la primera indicación de tratamiento siguen siendo las inmunoglobulinas. O sea, la inmunoglobulina sigue teniendo en muchas enfermedades y en muchas situaciones un valor de tratamiento importante y de primera línea. Otras justificaciones. Este es uno de los estudios más grandes que se hizo en Estados Unidos, patrocinado por la clínica Mayo, que es una de las clínicas ahí más importantes en Estados Unidos, para evaluar la seguridad del uso de este plasma convaleciente, porque como todo medicamento o todo tratamiento usado, no está exento de efectos adversos. Pero en más de 20.000 pacientes estudiados se ha llegado a la conclusión de que hay menos de 1% de posibilidades de que pueda ocurrir un efecto adverso grave por el uso de plasma convaleciente. Es decir, el uso de plasma convaleciente ahora mismo es seguro, es muy seguro, se puede usar, no hay ninguna duda de eso. Luego está este ensayo clínico, es uno de los primeros ensayos clínicos que intentó usar plasma convaleciente en China. Es un ensayo clínico que se tuvo que terminar a corto plazo porque no se llegó a tener la totalidad de pacientes que se quiso tener.
muchos de los escépticos en intentar cuestionar la efectividad y la eficacia clínica del plasma se basan en este ensayo clínico para decir que el plasma no sirve. Pero si uno es crítico en la lectura, si uno lee a detalle este ensayo clínico, se va a dar cuenta de que el plasma, aún en estas condiciones en las que hicieron este ensayo clínico, donde se usó prácticamente en pacientes moribundos, donde, por así decirlo, entre comillas, y perdónenme si digo alguna blasfemia, ni Dios va a salvar prácticamente a esa persona que está moribunda, grave en UCI, o sea, no lo va a salvar nadie. Le han puesto plasma, obviamente en esa persona el plasma no va a producir disminución en la mortalidad, pero sí este mismo estudio que ha demostrado que el plasma convalescente no disminuye la mortalidad en ese tipo de pacientes, sí ha dicho que al usarla en pacientes menos graves, tienen mejor efecto, porque tengo que usarlo en fases iniciales de la enfermedad, por lo que les explicaba anteriormente, porque el mecanismo es intentar cargarme al virus, intentar matar al virus gracias a la inmunoglobulina, y eso ocurre durante las primeras fases de la enfermedad, de la infección, es decir, durante la fase de viremia, durante la fase de replicación viral, durante la fase donde estoy iniciando con los síntomas, antes de ponerme malo, antes de llegar a UBI prácticamente. El plasma entonces tiene que intentar usar para evitar que la enfermedad progrese y evitar entrar yo a UBI, para frenar en lo posible las complicaciones que ocurren por esta enfermedad. Este es otro estudio, este es un ensayo clínico hecho en Irán. Este es un ensayo clínico que usó plasma en fases más tempranas de la enfermedad, en donde efectivamente tiene muchos beneficios. Uno de los beneficios que demostró este estudio es que disminuye el número de días de hospitalización tanto en planta como en UBI, disminuye la necesidad de ventilación mecánica y de los días de oxigenoterapia. O sea, el plasma sí tiene beneficios clínicos probados según estos estudios, es decir, sí tiene eficacia clínica. Entonces, tenemos que tirar de esto, ya que no tenemos mayores alternativas de tratamiento en nuestra región. Tenemos los corticoides, la ivermectina y alguna cosa más, pero otra cosa más no tenemos. Tenemos que tirar de esto, que lo tenemos prácticamente a mano. Esta es una página donde se registran los ensayos clínicos que se hacen a nivel mundial, ¿vale? Si nosotros filtramos los ensayos clínicos por uso de plasma en COVID, vamos a encontrar 360 ensayos clínicos en curso. Es decir, a nivel mundial se están haciendo estudios para determinar la eficacia de esta terapia. O sea, si el plasma no sirviera, la gente o los investigadores, los científicos no se molestarían en intentar hacer estudios, pero si están haciendo, son 360 estudios en curso, y muy pronto tendremos mayores detalles y mayor información sobre la eficacia que pueda tener el plasma en el tratamiento de estos pacientes. Pues en el Perú ha salido esta resolución en mayo. Es la resolución donde da las directrices y la norma legal para intentar usar el plasma convaleciente en nuestros pacientes. O sea, nos tenemos que sustentar en la legislación nacional y en la normatividad que está puesta aquí en este documento, y esto también está avalado por el PRONAEVAS, que es nuestra institución encargada de regular todos los procesos de hemodonación, por así decirlo. O sea, cuando una persona quiere donar hemocomponentes, sea sangre, sea plaqueta, sea plasma, se tiene que basar en estas normativas, no tiene que salir de esto. Pues, ¿qué tiene que hacer una persona si quiere ser donante? Voy a resumir los criterios para ser donante en 3, porque hay 7 u 8 criterios en ese documento, de los cuales para la población general a mí me importan estos 3, y que lo entiendan. Primero, ser de sexo masculino y no contar con antecedentes de transfusión sanguínea en las últimas semanas o meses. Y si en caso sea de sexo femenino, no debe presentar antecedentes gestacionales previos, incluidos abortos previos, además de antecedentes de transfusiones previas. Esto porque durante un embarazo, durante un parto, durante un aborto, algunas células del feto pueden pasar a la madre y producir anticuerpos. Entonces, en el plasma de esa mujer que ha tenido estos episodios, tanto de embarazo, de abortos o de transfusiones, puede haber anticuerpos que puedan reaccionar contra el paciente a quien yo le voy a donar el plasma. Luego, tengo que tener un diagnóstico previo de enfermedad por COVID-19 documentada por una prueba molecular, que es la PCR para COVID. Y luego tengo que determinar que en mi cuerpo hay inmunoglobulinas, la inmunoglobulina G. Es la inmunoglobulina más importante para nosotros en este caso. Y finalmente, una tercera recomendación importante es que hayan pasado 14 días como mínimo de la resolución de síntomas, es decir, que esté curado por lo menos durante 14 días como mínimo. Para la población general que quiere ser donante, estos 3 puntos son recontra importantes, ¿vale? El punto 1 es ser masculino, con lo que está descrito ahí, y si es mujer también con lo que ya les he mencionado. Luego, haber sido diagnosticado por una prueba molecular y tener la IgG en la sangre, que eso es importante. Y finalmente, haber pasado la infección, por lo menos 14 días de curado de la infección. Esos 3 puntos, grabárselo. ¿Y qué pasa si tengo estos 3 criterios y quiero ser donante? Pues tengo que un poco informarme de cómo es el proceso de donación, ¿vale? Los procesos de hemodonación se dan en los centros
de donación de los hospitales, en este caso el Hospital del Seguro del Cusco, el Hospital Antonio Lorena y el Hospital Regional, ¿vale? Lo que hacen es conectarme a un equipo de separador celular, me conectan a una vía por donde sale un poco de mi sangre, me conectan a este equipo lo que hace es a través de una centrífuga separa los componentes de la sangre, el plasma y las células, y al final me devuelve todo excepto una parte del líquido de la sangre, una parte del plasma. Yo he puesto en esta lámina que de los 5 litros aproximadamente que tenemos de sangre, 5 litros y medio en el varón, 4 litros y medio en la mujer, puedo donar un promedio de aproximadamente 400 mililitros de plasma. ¿Vale? Si soy muy bondadoso, por así decirlo, puedo donar hasta 1200 mililitros de plasma, no pasa nada. Esto es líquido del cuerpo, esto se repone con lo que yo como, con lo que yo bebo. O sea, este líquido se va a reponer rápidamente en el cuerpo. No va a haber ningún problema en que me quiten 1 litro 200 de plasma. Esto mi cuerpo lo repone inmediatamente, en cuestión de días. Si yo soy donante y quiero ser donante, importante llamar a los hospitales, hospital regional, a estos teléfonos. Está el señor Jorge Salinas y la doctora Judith Coa. Si ustedes llaman a estos teléfonos, van a entrar en contacto con esas dos personas en el hospital regional. Ellos les van a dar mayores detalles y los procesos que uno tiene que seguir para ser donante y para que sea apto. Obviamente que tiene que hacerse una evaluación médica, pasar algunos exámenes para identificar que todo está ok y puedo ser donante sin ningún problema. En el hospital del seguro están estos dos teléfonos, ¿vale? Contactar con la doctora Sani Benítez o la gente que trabaja como voluntario en el programa de donación del Seguro Social. Y en el Hospital Antonio Lorena está este teléfono. Podríamos tal vez intentar contactar con la doctora Rocío Landa. Son los responsables de los bancos de sangre de estos 3 hospitales. Los 3 hospitales tienen sus páginas y sus redes sociales en Facebook, sobre todo, donde uno puede ingresar. Si ingreso a Hospital Regional, donación de hemocomponentes o donación de plasma, voy a encontrar mayor información allí. Igual en el Hospital del Seguro, igual en el Hospital Antonio Lorena. Si quiero yo informar y quiero ser donante, también puedo entrar a esas páginas o llamar a estos teléfonos para intentar informarme y pueda donar una posibilidad de salvar vida. Básicamente es lo que buscamos con esta pequeña sesión, que ustedes aclaren algunas dudas y si quieren preguntar también nos pregunten sobre lo que quieran saber al respecto. Recuerden, donar plasma es intentar ayudar a salvar una vida y donar plasma no produce daños a la persona y es un proceso muy, muy sencillo y a este virus solo lo vamos a vencer entre nosotros y unidos. No hay otra forma. Pues eso sería todo. Si alguien tuviera alguna pregunta, estoy dispuesto a absolver dudas. He querido no ser muy extenso en la presentación y dar un poco más de margen para resolver alguna pregunta que quieran hacer. Doctor, ASIEM Andina y los 2 comités organizadores, CPDI y CEPAIS, les agradecemos otra vez de manera encarecida por habernos dado su tiempo y habernos explicado más sobre la donación de plasma y cómo podemos ayudar a salvar una vida en esta pandemia. Vamos a esperar unos minutos para que nuestros participantes puedan poner sus preguntas en el chat. Perfecto. Y mientras tanto, también ustedes podrían consultar alguna pregunta si desean, no hay ningún problema. Podemos conversar, que sea esto como algo abierto para intentar aclarar dudas, que es lo más importante, yo creo, de esta presentación, más que aprender sobre COVID, es por qué la gente a veces es reticente a donar plasma. Básicamente creo por 2 razones. Uno, porque no tenemos la información suficiente y no hay alguien que nos pueda aclarar sobre las dudas que tengamos al respecto. Creo que es un aspecto importante porque la gente no dona plasma, no dona sangre, no dona ningún hemocomponente. Lo mismo con la donación de órganos. No tenemos la suficiente información que nos dé la tranquilidad para nosotros ser donantes. Y lo segundo, no conocemos sobre las bondades que puede tener el uso de plasma en los pacientes en esta situación tan crítica que estamos viviendo nosotros actualmente en Cusco, que es muy lamentable. Y por redes sociales yo me entero de que han fallecido 2 de mis profesores de la universidad y esto es muy doloroso, perder personas que han sido tus maestros y vamos a perder algunos más quizás y esperemos que no sean muchos más, pero si no hacemos algo, pues vamos a perder a muchos más. Tenemos que apoyar con lo que tengamos y con lo que podamos. Sí, doctor, muchas gracias. Los participantes ya comenzaron a hacer sus preguntas. Mansday dice, buenas tardes, doctor.
¿Después de cuánto tiempo un donante podría volver a donar Vale. por segunda vez? Se puede donar en la semana 2 a 3 veces, dependiendo de la situación obviamente clínica de la persona. En una semana puedes donar 1.200 mililitros de plasma sin ningún problema. ¿Vale? Esto puede ser en 2 momentos, sacar 600 mililitros, en total 1.200 en una semana. ¿Vale? Ok, gracias, doctor. Hay otra pregunta. Dice, doctor, agradezco su información. La persona que done debe necesariamente haber tenido la enfermedad hasta un estado severo. No, ese es un aspecto importante y gracias por la pregunta. Lo más importante es haber tenido la enfermedad, sea sintomática o no, y ver que tiene la prueba molecular positiva y inmunoglobulinas en la sangre. No importa si ha tenido síntomas o no. La idea es que haya tenido la enfermedad asintomática o no y tenga inmunoglobulinas en la sangre. Eso basta para ser donante. Y obviamente la prueba molecular esta que decimos. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta de Dail que dice, ¿cuánto tiempo tiene que pasar después de que termine la infección para que una persona pueda donar o para califique ser donante? Vale, esta recomendación ya está muy clara. Esta recomendación uno puede leerlas en el informe que da la Comisión Europea, en el caso de Europa, en los países como España, en los que nosotros, por ejemplo, usamos. Si uno entra a la página del Instituto de Salud del Reino Unido, va a decir lo mismo. Si uno entra a la página del Instituto de Salud de los Estados Unidos, también va a leer lo mismo. Y si lee la resolución, también va a leer lo mismo. Mínimamente 14 días de ausencia de síntomas. Tengo que contar del último día de síntomas 14 días para yo poder ser donante, potencialmente donante. Ok, gracias, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es si existe o qué tipo de complicaciones podrían llegar a sucederle al donante. Complicaciones al donante. Si es una persona sana, no tendría por qué ocurrir absolutamente nada. ¿Vale? Hay algunas reacciones muy leves cuando se da el proceso de donación. El paciente puede tener un poquito de bajada de tensión arterial, de presión arterial, sentirse mareado un poco, pero esto el paciente se para un momento y pasa. Puede haber un poquito de hormigueos, porque al hacer la féresis, es decir, al separar las células, al pasar la sangre por la máquina, baja un poquito los niveles de calcio, puede tener un poquito de adormecimiento de las manos y de los labios, por ejemplo, pero se le repone el calcio y simplemente esto se le pasa en cuestión de segundos o minutos. Son las dos situaciones más frecuentes que ocurren durante la donación. Las dos reacciones, por así decirlo, son leves. Mayor cosa no va a suceder. Gracias, doctor. Y vamos a continuar con la última pregunta, que es, Renzo Latorre dice, doctor, buenas tardes. ¿Cuáles son las edades recomendables para donar plasma? No existe un límite exacto, pero lo ideal es que sea mayor de 18 años. Una persona con un peso, para esto se evalúa varias cosas. La edad, una persona adulta tiene que tener un peso adecuado, 50 kilos, más de 50 kilos. Y obviamente no ser una persona muy, muy mayor. No vamos a hacer donar a una persona de 90 a 100 años, donde la inmunosenescencia hace que su sistema inmunológico no tenga la capacidad de producir las inmunoglobulinas que necesitamos, que es lo que queremos obtener de este plasma. O sea, menores no, porque también tienen un sistema inmunológico muy inmaduro, donde su capacidad de respuesta inmunológica y su capacidad de producir inmunoglobulinas no son las adecuadas. Lo mismo con un adulto mayor. O sea, los dos extremos de la vida no. Personas que están en ese rango entre 18 o 70 a 75 años pueden ser donantes. 65 vamos a poner el límite para no liarnos. Entonces, en esos rangos de edades, cualquier persona puede ser donante, siempre y cuando sea una persona sana, sin enfermedades inmunológicas, ninguna otra condición que nos pueda complicar el proceso de aféresis o donación. Bueno, habiendo culminado con todas las preguntas de nuestro público espectador, le agradecemos una vez más, doctor, a usted por su disponibilidad y esperamos contar con su apoyo para otra campaña médica o otra ponencia virtual. Bueno, las gracias a ustedes y nuevamente un gran saludo y felicitaciones nuevamente por el Día del Estudiante de Medicina. Creo que todos estamos para sumar un granito de arena en esta crisis que vivimos y creo que vamos a salir adelante si todos estamos unidos y todos aportamos. Gracias a ustedes, chicos, y gracias a todos por la audiencia.